Para quienes están hartos de oír sobre la campaña de Trump para conseguir la candidatura republicana en 2024, puede el tema de hoy sea un cambio agradable. Analizaremos en profundidad las últimas 48 horas de la campaña de Ron DeSantis para conseguir la candidatura presidencial republicana en 2024. Una de las cosas que no complacerá a quienes están hartos de oír sobre Trump es que DeSantis está claramente imitando a Trump en los comienzos de su campaña en muchas maneras, incluyendo algunos de los insultos que hicieron famoso a Donald Trump. Ron DeSantis habló ayer en Iowa y hay una cantidad de verdades perturbadoras y también cómicas. Primero y principal, ayer hablamos sobre que DeSantis afirmó que consideraría indultar a Trump si es que él gana la presidencia. Si se está enfrentando a Trump, no puede ganar las elecciones diciendo lo indultaré, porque las personas que desean que Trump gane lo votarán a Trump. Y las personas que encuentran a Trump desagradable no querrán votar al tipo que dice indultaré a Trump, de quien quiere alejarse. No logrará ganarle a Trump evadiendo conflictos y críticas, y eso es lo que DeSantis ha estado haciendo hasta cierto punto durante los últimos meses antes de anunciar su candidatura. Definitivamente no vencerá a Trump utilizando los mismos insultos que les gustan a algunas personas, y que en tal caso elegirían votar a Trump. Las personas a las que no le gustan estos insultos tampoco votarán por el tipo que los copia. Aquí está Ron DeSantis ayer durante su discurso en Iowa utilizando la frase llevar a Biden al sótano, que es típica de Trump. Es algo que Trump repetía mucho durante su campaña en 2020. Nuestro gran regreso estadounidense comenzará cuando devolvamos a Joe Biden a su sótano en Delaware. Está bien. No ganarás así, Ron. Quiero decir, sí, hay varios problemas con esto. Primero, necesita derrotar a Trump antes de poder enfrentarse con Joe Biden. Por lo que, saben que yo no apoyo todo el asunto de discutir todo en términos de alfa y beta, pero siguiendo el vocabulario de los derechistas, no es muy alfa criticar a un tipo con el que ni siquiera te estás enfrentando, aún para evitar conflictos con el tipo que está 30 puntos más arriba en las encuestas. Hablaremos sobre encuestas más tarde, porque desde el anuncio de su candidatura, los números de DeSantis subieron un 15%. Recordemos que 15% y 15 puntos porcentuales son dos cosas distintas. Antes de que me envíen correos diciendo, David, ¿de qué estás hablando? DeSantis subió un 15% en las encuestas. Hablaremos de eso más tarde. Sin embargo, esto parece ser solo un contratiempo y no un cambio rotundo en la dinámica subyacente de estas candidaturas, la cual indica que la mayor parte del Partido Republicano apoya a Trump y aquellos quienes no siguen a Trump no buscan apoyar a un tipo que utiliza los mismos insultos y hace los mismos gestos con las manos. DeSantis no está dispuesto a enfrentarse directamente a Trump, por lo que opta por insultar a Joe Biden. Veamos más videos de este discurso. Aquí tenemos a DeSantis hablando sobre la deuda. Algo muy interesante sobre la política estadounidense es que hay muchos casos de funcionarios estatales que compiten para obtener la presidencia. Bill Clinton era el gobernador de Arkansas y luego se postuló para la presidencia. Lo que Bill Clinton tenía, algo que DeSantis no posee para nada, es que si bien que Bill Clinton era un gobernador estatal sureño y rústico, cuando lanzó su candidatura habló sobre política exterior, deudas, déficit, etc. Nunca pareció estar completamente abrumado. Oirán a Ron DeSantis hablar sobre la deuda y verán que este funcionario estatal electo parece estar fuera de su zona de confort y completamente abrumado al discutir asuntos importantes relacionados al contexto político nacional. Vimos que Washington ha tramado su último acuerdo sobre la deuda. Les diré que nuestro país estaba dirigiendo hacia la bancarrota incluso antes de este discurso de deuda y continuará dirigiéndose a la bancarrota luego de este acuerdo. Este acuerdo autoriza asumir una deuda de 4 billones de dólares en menos de 2 años. Nos tomó casi 200 años llegar a una deuda de 4 millones de dólares en primer lugar. Recuerden que cuando hablamos del tope de deuda y del límite de deuda, dejando de lado el hecho
de que la mayoría de estos funcionarios electos no comprenden las nociones más básicas de la macroeconomía. Olvidemos eso por un segundo. El límite de deuda se refiere a pagar obligaciones que ya han sido autorizadas. No se trata de continuar gastando dinero. Cuando estos republicanos comienzan a decir que estamos gastando más dinero y gastando más, todo este dinero ya había sido acordado y había sido acordado por nuestros funcionarios electos en el Senado. Podrían decir, bueno, soy republicano y cuando esto se acordó no teníamos mayoría ni en el Congreso ni en el Senado. Está bien, pero este es el proceso que teníamos y todos estos gastos ya han sido autorizados. Ahora estamos hablando de cumplir con las obligaciones que ya habíamos asumido. Mantiene los niveles de inflación de los gastos durante la era COVID y mantiene el 98% de los 87,000 nuevos agentes del IRS que Joe Biden designó. Esto no resolverá los problemas fiscales en nuestro país. De nuevo, aquí repite otra de las frases célebres de Trump. Entiendo que quiere atraer republicanos y que algunas de las cosas que Trump hace atrae republicanos, por lo que tendrá que repetir algunas de ellas. Pero en un punto, ¿cómo hará para esas? Son las mismas frases que Trump, pero enunciadas de manera muy poco atractiva, ¿verdad? Quiero decir, tenemos una deuda y nos dirigimos hacia la bancarrota. Son las frases de Trump, pero dichas con una voz más irritante. En Florida contamos con sobrantes de presupuesto. Tenemos un PBI de 1,2 billones de dólares en Florida. Seríamos la 13ª potencia económica mundial si fuésemos un país independiente. Sin embargo, con una economía de 1,2 billones de dólares, la deuda estatal es de solo 17,000 millones de dólares. Bien, como pueden ver, el público no está completamente comprometido. DeSantis no ofrece nada que podamos calificar como inspirador. Luego descarriló con ideas de grandeza e ideas delirantes y dijo que cree poder hacer que George Washington regrese. Aquí es cuando, escuchen, seguramente requiere un mínimo de narcisismo pensar, yo debería postularme a la presidencia, tal vez la gente me votará, pero esto es demasiado. La burocracia está tan arraigada que creo que podemos hacer que George Washington regrese. ¿En serio? Y no creo que ni siquiera él sea capaz de arreglarla en un mandato de solo 4 años. Pero DeSantis es capaz de hacerlo en 2 mandatos. Excelente noticia. Restaurar la cordura de nuestro país. No podemos permitir que todas las grandes instituciones de nuestro país paseen con sus ideologías irresponsablemente. Nos tienen que guiar la realidad, los hechos y nuestros principios de siempre. En Florida mantuvimos las cosas bajo control mientras la libertad pendía de un hilo. Sí. Nada de lo que haya visto allí me parece cautivador, ni creo que consiga que los republicanos le den la espalda a Trump. El argumento principal de DeSantis es, Florida, bueno, yo hacer Estados Unidos como Florida. Luego hablaré de por qué eso sería un desastre.